¿Cómo producir cuerdas cinemáticas para tu música electrónica? Por si esta es tu primera vez en el canal, yo me llamo Juan Ignacio, soy fundador de IBM Creativo y en este canal tratamos todo con respecto a la producción de música electrónica. Así que vamos con esto. Lo primero que te quiero compartir es el resumen del proceso, cómo vamos a recrear este tipo de sonido. Entonces primero nos vamos a fijar en los osciladores y cómo interactúa la frecuencia modular entre ellos. Después de eso nos vamos a ir hacia la recreación del efecto que conlleva el arco del violín. Por si no sabes lo que es el arco, es el palo con el que hace sonar las cuerdas del violín. Y pues vamos a darle un efecto de filtro y demás para tratar de emular esta técnica como tal de los violinistas. Después de eso vamos a añadir todavía más realismo para que interactúe mejor con el MIDI y por supuesto vamos a ejecutar una línea de efectos que va a dar la cereza en el pastel. Así que sin más que decirte por el momento, vamos a recrear este sonido desde cero. Lo primero que te debo aconsejar antes de que entremos al diseño sonoro es que realices acordes dentro de un pasaje MIDI para que vayas probando conforme avanzamos en el diseño sonoro. Entonces vamos a ir con esto. Mira, estamos dentro del Viral, estamos en su setting predeterminado y pues esto suena así. ¿De acuerdo? Entonces estamos en la forma más básica y lo primero que vamos a proceder a hacer es a generar los osciladores y la frecuencia modular como te había comentado anteriormente. Entonces primero vas a tener que en el primer oscilador, en este de aquí, vamos a dejarle tal cual, no hay transpose, no hay detuning, vas a dejar la forma inicial que ya te da el programa, pero aquí vamos a poner 7 voces, ¿de acuerdo? Vamos a poner 7 voces porque queremos que emule un juego de cuerdas. Entonces vamos a poner a 7 voces, pero con un detuning de el 7%, digamos, para empezar. De ahí vamos a poner un segundo oscilador. En este oscilador de igual manera es exactamente lo mismo. Vamos a hacer a 7 voces, pero con un detuning al 10%, 10-11% tuve que te viene mejor. Ahora, esto es básicamente como debería estar sonando en este momento. Entonces ya te da una mayor intensidad, te da un mayor espectro de frecuencias, pues ya suena como que hay varias voces al mismo tiempo. Entonces eso es fundamental dentro de esto. Y pues dentro de los osciladores como tal, lo único que nos resta es aplicar la frecuencia modular. Así que vamos a ir a la perilla del segundo oscilador y vamos a seleccionar el FM, es decir, la frecuencia modular que se active con respecto al primer oscilador. Entonces, ¿cómo te debería sonar si es que tienes, digamos, la perilla al máximo? Por el 30% está bien. El 30% recuerda que es en la perilla de Wave-Morph, aquí en la frecuencia modular que se alimenta del primer oscilador. Entonces, 30% es a lo que deberías apuntarle aproximadamente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es la sección de los envelopes. Necesitamos moldear a estos osciladores para darle mayor realismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es diseñar el primer envelope. Así que vamos a hacer con un ataque, yo te diría aproximado de unos 1.5 segundos aproximadamente. Le viene muy bien. Vamos a tener un decay de 5 segundos. Podríamos tener un sustain de aproximadamente 0.7 y un release, podemos ponerlo en unos 2 segundos aproximadamente. Ahora vamos a hacer un zoom out. Esto debería sonarte algo así. Entonces ahí ya nos va sonando un poco mejor. Puedes moldear, digamos, estos puntos. Podemos hacerlo un poco más redondos. Una vez que tenemos esto, vamos a proceder a moldear el sonido del arco. Cómo reacciona pues el arco del violín con
la resonancia natural de las cuerdas. Entonces para esto vamos a emular con un segundo envelope. Vamos a hacer en el envelope 2. Vamos a hacer casi lo mismo pero con un poco menos de settings. Vamos a utilizar un ataque de 0.5 segundos. Vamos a utilizar un decay de igual manera, aproximadamente de 5 segundos. Vamos a establecer un sustain de 0.3 y un release que se encuentra en 0.1 aproximadamente. No importa que sea exacto, simplemente tienes que ir escuchando si suena bien o no, que de seguro casi no se va a notar la diferencia. Pero para este envelope vamos a darle la forma como el arqueado que en verdad se tocaría en la vida real. No sé si tú has visto un violinista cuando ejecuta el rasgado, no es rasgado. Pues cuando haces la fricción entre el arco y las cuerdas, es como que un movimiento sumamente un poco circular, y eso es lo que quieres recrear en el ataque de acá, porque no es punteado. Entonces por eso le he dado esta loma para un poco recrear eso. ¿Y cómo vamos a hacer que esto tenga interacción con lo anterior? Vamos a setear un filtro. En el filtro 1 de acá no vamos a tener resonancia. Necesitamos que bajes esto porque solo debe actuar como un filtro. Vas a hacer que el filtro esté actuando por sobre el oscilador 1 y el oscilador 2. Vamos a tener un cutoff que lo puedes setear entre 400 y 600 hercios, lo que te suene mejor, la verdad. Lo que tenga más profundidad y justamente se adapte a tu producción. Después de eso, lo que vamos a hacer es esto, mira. Vamos a trasladar el envelope 2, esta rueda, simplemente le das clic y vamos a poner en el cutoff del filtro 1. Entonces para esto vamos a hacer que oscile pues por el 20, 22 tal vez quede bien. Así que vamos a ver cómo está esto hasta el momento. Entonces si ves cómo le da ese filtro que se comporta de esa manera que te decía, es como que sube lentamente y retorna como que fuera un resorte. Es ese efecto único que emula como si estuvieses tocando el arco del violín. Entonces esto lo puedes modular, puedes hacerlo más chico, más grande, como tú gustes. Y en este momento vamos a darle más realismo al sonido. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a hacer un LFO 1 aquí. Vamos a dejarle en la forma triangular tradicional con la que ya te viene de fábrica. Vamos a poner esto en segundos y asegúrate de que tenga aproximadamente un segundo, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que esté alrededor de un segundo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Este LFO lo que va a dar es una especie de vibrato natural a los armónicos, al detuning del unison como tal, para darle más realismo a las cuerdas. Entonces vamos a hacer esto. Vas a arrastrar el LFO 1 y lo vas a poner directamente al 7%, pero el moldeado debe ser muy ínfimo. Mira al nivel que pongo la rueda, algo por el estilo. Y de igual manera vamos a ponerle donde dice 10% y solo procura porque sea ligeramente distinto al de arriba, ¿de acuerdo? Puede ser un poco más, un poco menos, no importa. ¿Cómo debería estarte sonando hasta ahí? Entonces, sin duda alguna, ya te va dando mayor realismo, mayor profundidad y estamos en el buen camino. Así que ahora, ¿qué es lo que queremos? Mira, es esa vibración con la cual está interactuando con esos armónicos. No queremos que sea plana, porque en la vida real no es plana, ¿de acuerdo? Todo el tema del vibrato, todas las cuerdas y demás, no es que se mantienen a lo largo del tiempo exactamente iguales, no, sino que van decayendo o van incrementándose, depende de la pulsación de las cuerdas y obviamente qué tan duro interactúas el arco con el violín. Entonces esos pequeños detalles son los que hay que emular. Entonces vamos a hacer un LFO 2 y en este LFO 2 vamos a poner en el tempo 1-1, ¿de acuerdo? Para que dure un compás, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a arrastrar esta punta del triángulo, la que estoy moviendo, y lo vas a poner en el último grid. ¿Qué ocasiona esto?
que conforme avanza el compás, cada vez va a interactuar más en la vibración del LFO 1, de los armónicos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Sígueme, no quiero que te pierdas en esto porque es muy importante. Vamos a ir a la matriz, y vamos a seleccionar lo siguiente. Mira, aquí en un nuevo slot, donde no hay nada, vas a seleccionar que el LFO 2 va a tener el destino con el LFO 1, pero la frecuencia, es decir, qué tan rápido actúa. Entonces vamos a seleccionar que el destino es el LFO frequency, ¿de acuerdo? Y ese es el destino que va a tener eso. Ahora, ¿qué tanto deberías manipularlo? Podemos ponerlo en un 2, tal vez, 0.2, perdón. Es decir, que la rueda esté donde la estás viendo aquí. Y esto ya puede actuar bastante. Entonces, mira, cuando nosotros le damos play, vas a ver cómo comienza a vibrar de distinta forma el LFO 1 aquí. Presta atención a esta barra de acá y vas a ver cómo comienza a manipularse. Entonces tú puedes ver que va vibrando mucho más rápido en una sección en particular cuando ya se va acelerando el compás, y pues eso es justo lo que buscamos, añadir realismo, y realismo del bueno, y justamente se logra con todos estos pequeños detalles. Así que bueno, ya vas un poco comprendiendo cómo se realizan estas bibliotecas de samples, al menos que se generan a través de síntesis sonora y que no están pues respaldadas en los sonidos originales. Así es como se hace. Ahora, lo siguiente que debemos hacer para añadirle todavía más realismo, vamos a hacer esto. Mira, primero vamos a subir las voces, el número de voces que tienes aquí, para que nunca tenga interferencia con lo que sea que estés tocando. Obviamente, mira, que tenga 12 voces y demás, no vas a estar aplastando 12 teclas al mismo tiempo, pero si tú crees que vas a hacer eso, simplemente súbele. Para estar en un safe zone absoluto, ponle 24 voces, simplemente no vas a tocar tantas a la vez, así que ahí puedes dejarlo. De igual manera, en este Velocity Tracking necesitamos que suene la dinámica del MIDI al cual lo programes o toques. Entonces para esto vamos a ponerlo completamente a la derecha con un Velocity al 100% para darle más realismo. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es setear el glide. Vamos a ponerle en un 30-40%. Vamos a seleccionar la pendiente del portamento. Vamos a darle una curva así, bien redonda. Vamos a poner legato y vamos a poner always glide. Entonces, estos settings le van a dar todavía más realismo a las cuerdas. Entonces, ¿cómo está sonando hasta el momento? Suena mucho más profundo y obviamente como le configuré al MIDI para que esté un poco desfasada las notas del grid, es decir, comienzan un poco antes, otras un poco después, también el MIDI como tal, unas notas suenan más duras que otros y todo, comienza a tener mucha mayor profundidad cuando simplemente pones este Velocity Tracking a la derecha, porque ya comienza a reaccionar con respecto al realismo que tú le generas al MIDI, ya sea porque tocaste o ya sea porque lo programaste. Entonces, muy importante. Y ahora, como ya tenemos el resultado como tal, primero quiero mostrarte desde el inicio porque he estado tocando simplemente los últimos acordes como referencia. Así que vamos, ¿cómo suena hasta ahí todo? Entonces, como podrás ver, ya está mucho más realista. Justamente tiene esa profundidad que buscamos en las cuerdas para que respalde tu música. Y pues en este momento nos toca hacer un siguiente paso fundamental, que son la cadena de efectos que van a estar anclados a esto. Entonces, primero que nada, vamos a tener una pequeña ecualización. Vas a setear filtros. Vamos a poner aquí simplemente de esta forma un low cut. Vamos a tener un pequeño high cut para las frecuencias ultra elevadas, y vamos a hacerle un poco warm, es decir, vamos a entibiar esto, vamos a exaltar un poco las frecuencias un poco medias bajas, tal vez un alza de 1 decibel, nada más. ¿Cómo suena eso?
sí, indudablemente le da un poco más de calidez sonora. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es poner una reverb. Entonces lo voy a poner acá, una reverb. La reverb, en este caso en particular, vamos a ponerla dito un 50%. Podemos probar con las colas, es decir, veamos qué pasa si ponemos a 2 segundos. Lo que sí, vamos a poner un low cut para que nada por debajo de los 150 Hz nos esté estorbando en la reverberación. Veamos cómo suena esto. Tal vez tenemos mucho, pongámosle 1.5 segundos. Y de igual manera, ese win que está viendo entre nota y nota a veces, mira, eso es un error del plugin, porque a veces pasa y a veces no. Y no me está pateando el CPU ni nada, entonces es un problema que existe con la coordinación con el glide. No me pasa en otros sintetizadores, pero bueno, a veces pasa, a veces no pasa, entonces, ¿qué te puedo decir? Vamos a ponerlo tal vez en un 60% y recuerda que el time lo he bajado a 1.6 segundos. Mucho más profundo, mucho más espacial, mucho más hermoso. Así deben ser las cuerdas cinemáticas precisamente. Después de eso vamos a tener un pequeño delay, solo para darle un poco más de profundidad. Vas a setearlo en negras. Vamos a eliminar el feedback para que no esté arrastrando tanto. Bueno, sí, déjale un 18% aproximadamente. Vamos a bajarle tal vez al 20% al mix. Después vamos a tener un cutoff para eliminar los extremos. Puedes poner un poco así. Veamos cómo suena esto. De acuerdo. Y lo siguiente que debemos hacer es aplicar una pequeña distorsión. Vamos a utilizar soft clipping para esto. Y pues, a ver, vamos a enfatizarlo un poco, pero el mix, no, un 20% máximo. Veamos cómo suena esto. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es que quieres aprender a producir EDM desde cero, te recomiendo mi mini curso gratuito, lo vas a encontrar en la descripción de este video. Si eres un alumno que es un poco más avanzado o simplemente quieres atención personalizada uno a uno, te recomiendo mi coaching privado, lo vas a tener también en la descripción de este video. Y pues en este momento te dejo con 2 videos que pueden ser de tu interés.